Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Don Francisco, el día de hoy les tenemos un programa muy especial. Es un especial sobre Hanukkah, la fiesta que tenemos en puerta, y realmente entender qué es lo que pasó en este evento y cuáles son las lecciones que tenemos que aplican hasta el día de hoy y que a veces hemos olvidado o no recordamos la manera correcta y cómo nos puede impactar nuestra toma de decisiones y los caminos que debemos de tomar para asegurar la supervivencia y el éxito del pueblo judío. Francisco, la semana que viene vamos a celebrar Hanukkah. Nosotros como judíos es algo que desde niños nos enseñan y es de hecho una fiesta como muy simbólica, muy alegre, donde te dan regalos, se prenden velas. Y pues realmente lo que sabemos a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, es que, como en muchos otros eventos y fiestas que recordamos como judíos, es que estábamos siendo perseguidos y querían, había esta sociedad, esta civilización que nos quería asesinar, en este caso los greco-macedonios. Y los pocos judíos, los macabeos, empezaron un movimiento de defensa y decidieron pelear en contra de ellos. Y fueron exitosos contra todas las posibilidades, ¿no? Los pocos contra los muchos. Y a pesar de que este gran imperio quería acabar con el pueblo judío, no pudieron. Retomaron el templo y en el templo prendieron la menorá. Y en ese momento es el momento de hecho que le da el nombre a la fiesta. Hanukkah significa dedicación, ¿no? Y entonces cuando habían puesto los griegos ídolos y estatuillas en el Beit HaMikdash, en el gran templo, llegaron los macabeos, tomaron el templo, tomaron Jerusalén, quitaron todos estos ídolos y prendieron la menorá nuevamente, que debe estar prendida siempre. Y recordamos, siempre se le da de énfasis que tenían la menorá debe estar prendida todo el tiempo en el templo, ¿no? Y la prendieron, pero tenían aceite para que se mantenga prendida, para que dure por un solo día, y no tenían manera de llegar a conseguir más aceite antes de que se acabe. Y entonces también recordamos este milagro donde el aceite realmente duró 8 días y dio tiempo para que lleguen con más aceite y esta vela que pudieron prender los macabeos nunca se acabe. Francisco, y normalmente pues nosotros pues tenemos esta tradición donde prendemos las velas, hacemos ciertos rituales, recordamos Hanukkah, estos milagros que sucedieron. Es el milagro de que los pocos le ganaron a los muchos y por otro lado que las velas duraron 8 días. Tú nos dices que tenemos mucho más que aprender en Hanukkah que solamente esto, entender todo el detalle de realmente lo que sucedió en esta guerra, cómo es que pudieron ser, cómo es que fueron exitosos. Y por otro lado, que este momento donde celebramos Hanukkah debería de ser, y que probablemente se implementó, el que lo tenemos que celebrar cada año, porque es una lección muy importante para el pueblo judío, para las generaciones futuras, y eso lo vieron. Y que a lo mejor hoy no estamos teniendo esas lecciones del todo, ¿no? Entonces, ¿qué es qué ves en Hanukkah? Cuéntanos un poco realmente qué pasó en Hanukkah, y sobre eso vamos a ver el qué podemos aprender. Bueno, yo te quería preguntar, primero a ti, esta tradición de los regalos, ¿eso lo copiaron de la Navidad cristiana o siempre se daban regalos en Hanukkah? Probablemente lo copiaron porque eso no es parte de la liturgia, ¿no? En ningún lugar Exacto. dice que les debes dar regalos. Exacto. Sin embargo, pues uno crece como judío en una sociedad mayormente cristiana, ¿no? Y pues ves a todo el mundo celebrando Navidad y pues de hecho pues es común. Y cae casi en la misma fecha. Pues entonces, sí, cae casi en la misma fecha. sí. Los niños judíos dicen, oye, yo también quiero mis regalos. Y entonces, pues algo muy común que hacen los padres de familias judíos. Bueno, yo también nosotros tenemos que celebrar y te voy a dar tu regalo. Para que no sientan que se quedaron sin regalo cuando todos los niños cristianos... Sí, pero eso como tal no es parte realmente de la fiesta como tal, ¿no? Es más que nada una costumbre. Bueno, pues, ¿qué pasó en Hanukkah? Es interesante que estos detalles de la celebración que tú nos mencionaste en tu introducción
los ordena el libro de los Macabeos. O sea, después de todos los eventos de Hanukkah, que los podemos resumir como un intento de exterminio de parte del Imperio Seleucida, gobernado por los greco-macedonios, contra los judíos que vivían en Jerusalén y toda esa zona. Y a pesar de que los greco-macedonios eran los soldados más temibles del mundo, los campesinos judíos organizados por Matatías y sus hijos lograron expulsar a los mejores soldados del mundo, a pesar de que pues, eran campesinos sin entrenamiento militar, mal armados. De hecho, las armas se las fueron robando a los greco-macedonios. Siguieron una estrategia como de guerrilla que le costó mucho trabajo a los greco-macedonios saber cómo responder, y finalmente los expulsan. Y entonces es cuando se recaptura el templo, se rededica el templo. Como tú explicaste, Hanukkah es dedicación. Y en la dedicación del templo sucede este milagro que tú mencionas. Y se escribieron varios libros para narrar todo lo que pasó y preservar esta memoria de los acontecimientos, como tú dices, como una lección para el futuro. El libro más completo sobre esto es uno que escribió un historiador de la antigüedad que se llamaba Juan de Guichala. La obra de Juan de Guichala, al parecer, era gigantesca, monumental. No la tenemos, se perdió. Lo que tenemos son unos libros que se llaman los libros de los Macabeos, que fueron escritos. En el prólogo del libro de los Macabeos lo que vemos es al autor diciendo, pues, Juan de Guichala tiene todas las estadísticas y escribió la obra muy detallada de todo lo que pasó, pero lo que yo voy a hacer en este libro es darles una versión muy compacta para que se pueda memorizar. O sea, yo no me puedo memorizar el libro de los Macabeos, pero obviamente en la antigüedad, cuando no había tantas oportunidades de almacenar información en distintos medios, la gente practicaba la memoria mucho más que nosotros y eran capaces de memorizar un libro del tamaño de los libros de los Macabeos. Entonces el autor dice, este es compacto, ¿no? Es un resumen de lo que escribió Juan de Guichala con mucho detalle, con todas las estadísticas. Aquí lo vamos a hacer mucho más compacto para que se pueda memorizar y para que entonces la gente sepa lo que sucedió y se acuerden, que no se pierda este recuerdo. Y lo que narra el libro de los Macabeos es que y esto es muy importante, que los líderes del pueblo judío en ese momento, de esa zona, que eran los que controlaban el templo, se habían aliado con los greco-macedonios. Ahora, esto pudiera sonar muy asombroso porque, pues, lo que hicieron los greco-macedonios fue una cosa muy cruel, fue una cosa muy extrema. Lo que narra el libro de los Macabeos es que, además de enormes matanzas, estaban forzando a los sobrevivientes a abandonar la ley de Moisés, ¿no? Entonces, bajo pena de muerte, ¿no? Bajo amenaza de muerte, los forzaban a comer puerco, ¿no? Y a violar su ley de algunas otras formas. Entonces, querían que los judíos dramáticamente violaran su ley como demostración de que estaban abandonando a su Dios y que aceptaban los dioses de los griegos. Creo que vale la pena un pasito para atrás, poner a la gente en contexto. Claro. Esto sucede en la época del Segundo Templo. Es correcto. Después de las grandes conquistas de Alejandro Macedonio, Alejandro Grande. Sí, el imperio Seleucida es una consecuencia de la destrucción del imperio persa a manos de Alejandro Magno, que era greco-macedonio. Y entonces después de esto se queda una influencia helénica de toda la cultura helénica en todo el territorio que conquistó Alejandro, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, todo lo que el imperio persa había sido una cosa gigantesca. Gobernaba desde lo que se llama el Hindu Kush, en lo que ahora es Pakistán, hasta en Occidente, Egipto, y en el norte del Mediterráneo,
eh, hasta todo lo que hoy es Turquía e inclusive un pedacito de Europa, lo que ahora llamamos Macedonia. Todo eso había conquistado el imperio persa, un cacho de Macedonia. Y Alejandro, al destruir todo eso, lo que produce es una clase gobernante grecomacedonia sobre todas estas poblaciones que antes habían estado gobernando los persas. Los persas habían sido un gobierno sumamente benévolo. Los gobernantes eran zoroástricos, tenían una ideología ética de proteger a la gente pobre, que era pues una continuación, si tú quieres, de cierta forma del semitismo babilónico, del cual hemos hablado en este espacio, aunque no era realmente un movimiento descendiente del semitismo babilónico. El zoroastrismo venía del este, es una ideología, una religión propia de los persas, de los iraníes, ¿no? Hay distintos pueblos que hablan idiomas iraníes, los persas son uno de ellos. Entonces esto se fue volviendo muy popular entre los pueblos iraníes. Lo adoptan los persas que construyeron el imperio persa, y precisamente porque tenían esta ideología ética propia de ellos, se aliaron con los pueblos semitas de Mesopotamia, que habían estado custodiando esta tradición que llamamos el semitismo, que también tiene un centro ético, ¿no? Entonces, el imperio persa fue una gran alianza de pueblos semitas y pueblos iraníes, todos orientados hacia la ética, para proteger a todo el mundo, ¿no? En un espacio de paz, de tolerancia, de convivencia. Y esto fue lo que destruyó a Alejandro. La cultura de los greco-macedonios era todo lo contrario. Los macedonios estaban imitando a los griegos, que tenían una cultura verdaderamente cruel y brutal. Tenían cientos de miles de esclavos. Por ejemplo, en Atenas tenían cientos de miles de esclavos. Y menciono Atenas porque pues, se supone que Atenas era la gran democracia griega, pero en realidad eran sociedades muy, muy opresivas, muy crueles. Y entonces esa cultura pues es la cultura que imponen los greco-macedonios cuando se quedan con todo ese territorio, ¿no? Y el imperio seleucida, cuando muere Alejandro, sus 4 generales más importantes, les dicen los diadoki, que eran los 4 meros cuates de Alejandro, se pelean entre sí, porque eso es lo que saben hacer los griegos siempre se están peleando, no conocen la paz, y de estas peleas resultan 4 grandes estados. El más grande de todos era el imperio seleucida, que había heredado más o menos lo que había sido el territorio del imperio persa en Asia occidental. Y ese imperio se estuvo disputando con el reino tolemaico, que es otro de los 4 grandes estados que resultaron de la conquista de Alejandro. El tolemaico estaba basado en Egipto, y entonces Egipto desde el sur y el imperio seleucida desde el norte, porque tenía su capital en lo que hoy es Siria, estuvieron disputándose el control del Levante, de lo que ahora llamamos el Estado de Israel y zonas aledañas. Y en esta etapa en la que sucede la historia de Hanukkah, los que controlaban esa zona eran los seleucidas, el imperio seleucida. Y pues ya había habido otras matanzas de judíos por parte de los greco-macedonios, porque en mi opinión estos greco-macedonios se dieron cuenta que la ley de Moisés no convenía para su sistema, porque pues la ley de Moisés tiene su origen en una revuelta de esclavos, según la tradición del Éxodo, y precisamente porque tiene ese origen, está diseñada para proteger a toda la gente pobre, a la gente vulnerable, a las viudas, a los huérfanos, y está diseñada también para dividir el poder, para que la gente no pueda ser oprimida, porque justamente los esclavos liberados de la tradición judía, pues lo que su tradición los ayudaba a preservar era la paz social, no querían que regresara la opresión. Y esto continuaba las tradiciones del semitismo babilónico, ¿no? Toda la cultura judía. Entonces,
Pues esto no le convenía al sistema greco-macedonio, porque los greco-macedonios se dedicaban a producir esclavos, poblaciones gigantescas de esclavos. Entonces, pues tener ahí a un pueblo que tiene una ley diseñada para combatir la opresión, ¿no? Que recuerda que se constituyó como pueblo, como tradición legal en una revuelta de esclavos, ¿no? Pues eso era muy incómodo para los greco-macedonios y en mi opinión explica el esfuerzo que hicieron por destruir por completo la civilización judía, porque eso fue lo que trataron de hacer, los trataron de destruir por completo. Y fue justamente en ese ataque tan cruento de los greco-macedonios contra los judíos, que era un ataque contra la religión judía, porque si tú abandonabas a tu Dios y aceptabas los dioses de los griegos, te perdonaban la vida, ¿no? Entonces estaban tratando de destruir la ideología, ¿no? La ideología que tanto les incomodaba. Y esto creo que es un punto muy importante a favor de la hipótesis de que esto era político, que los griegos no se peleaban con las religiones de nadie. O sea, se prestaban se importaban y exportaban dioses paganos, los pueblos de la antigüedad, todo el tiempo. Adoptaban dioses de otros pueblos y luego otros pueblos adoptaban sus dioses. Esto estaba sucediendo constantemente. A nadie le preocupaba que alguien tuviera un dios distinto, ¿no? Era la cosa más normal. Solamente en el caso de los judíos hicieron este esfuerzo por abolir la religión de los judíos. En mi opinión, es claro por qué. Porque el contenido político, legal, ético de la religión judía era lo que realmente estorbaba. Y como te decía, lo que es muy interesante en mi opinión justifica reflexiones importantes hacia futuro y para la situación actual que enfrenta el pueblo judío, es este asunto de la alianza que hubo entre los gobernantes judíos que controlaban el templo en Jerusalén y los gobernantes greco-macedonios, porque lo que narra el libro de los Macabeos, y además con una indignación profunda, el autor está profundamente indignado, es que justamente fueron los gobernantes judíos los que invitaron a los greco-macedonios a hacer toda esta violencia. Y el autor del libro de los Macabeos narra el contexto. Dice, es que lo que estaba pasando es que había, en la clase gobernante judía, había una atracción muy fuerte por la cultura helénica. Y a esos gobernantes judíos que se estaban asimilando a la cultura helénica, el autor los llama helenistas, ¿ok? Y el autor critica que pues eran gobernantes ricos que se codeaban con los griegos ricos, con los gobernantes griegos, que se querían prestigiar adoptando las costumbres de los griegos, que los sacerdotes, que eran la clase gobernante, andaban desnudándose, yendo a la lucha con los griegos, porque los griegos competían desnudos. Y hay una crítica también a la atracción que sentían por las prácticas homoeróticas de los griegos, todo lo cual está prohibido en la ley judía. Entonces, para estos judíos ortodoxos que escribieron los libros de los Macabeos, todo esto era muy ofensivo, pero lo que más les ofendía, obviamente, era que se hubieran aliado con los greco-macedonios para venir a asesinar a los judíos y destruir su civilización. Entonces, ese contexto se ha perdido, esa lección. Hay dos cosas que se han perdido, en mi opinión, con el énfasis tan desmedido que ha habido sobre el milagro de la menorá. Se pierde un poco el contexto de la asombrosa victoria militar de los macabeos, que en sí lo podemos considerar un milagro, porque los greco-macedonios eran los soldados que habían conquistado el mundo, eran los más temibles, ¿no? Entonces, una victoria sobre los greco-macedonios es algo verdaderamente especial. Pero también este contexto de que había tanta atracción por la cultura del enemigo en la clase gobernante judía, eso es algo que lo vemos en otros periodos históricos. Y también vemos en otros periodos históricos alianzas entre la clase gobernante judía y los enemigos que vienen a asesinar a los judíos. Lo vemos, por ejemplo, también en el ataque genocida de los romanos
en una etapa posterior contra el pueblo judío mediterráneo. Un caso muy famoso es el de Flavio Josefo, que se convirtió en como una mascota del emperador romano. Flavio Josefo inicia la famosa guerra judía de los romanos como un defensor de su pueblo, ¿no? Peleando a favor. Pero luego cuando los romanos lo capturan, al capturar una ciudad, no me acuerdo cuál fue, se voltea y se vuelve un colaborador romano. El emperador, de hecho, lo adopta como hijo, y se va a vivir ahí a la corte, al palacio del emperador, y les asiste, les da inteligencia que asiste el ataque romano contra los judíos. Ahora, Flavio Josefo es muy famoso porque Flavio Josefo escribió libros muy importantes de historia del pueblo judío. Escribió uno que se llama La Guerra Judía, en donde trata de hacer una apología por su comportamiento. Escribió otro libro que se llama Antigüedades de los Judíos, que combina muchísimo material histórico que él tenía disponible en ese momento para hacer una narrativa de toda la historia del pueblo judío. Pero obviamente que Flavio Josefo no fue el único traidor, ¿no? Por ejemplo, había un movimiento entero entre los judíos en el siglo I que se llamaba el movimiento de los sicarios. De ahí viene la palabra. Y los sicarios, en lo que se especializaban, era en asesinar traidores judíos en la clase gobernante. Entonces, el primer asesinato muy famoso de los sicarios fue el asesinato del sumo sacerdote del templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la clase sacerdotal del templo, que ya había sido limpiada por los macabeos, pero ya para estas épocas la habían vuelto a corromper los enemigos, porque los romanos conquistan Jerusalén en el año 63 antes de Jesús, derrotan el estado macabeo, conquistan Jerusalén y después de conquistar Jerusalén, esto lo hizo el general Pompeyo, son los romanos los que controlan el templo. Entonces ellos ponían y quitaban, primero hicieron una purga del sacerdocio del templo, asesinan a los sacerdotes que no quieren colaborar a favor de Roma, y de ahí en adelante son los romanos los que ponen y quitan al sumo sacerdote del templo, y la policía del templo, de ahí en adelante, es la que se encarga de reprimir a la población judía para que Roma para el interés de Roma, ¿no? Sí. Entonces, te lo doy como un ejemplo adicional del mundo antiguo, pero esto pasa en todas las etapas de la historia del pueblo judío. Y por lo tanto, creo que la lección de Hanukkah muy importante es que los judíos de a pie tienen que poner atención a lo que están haciendo sus gobernantes y revisar que realmente sea a favor del pueblo judío y no simplemente darles el beneficio de la duda y confiar ciegamente que la gente que los gobierna está persiguiendo sus intereses, ¿no? Y entonces lo que vemos, regresando un poquito a tal cual lo que pasa en Hanukkah y antes de la revolución, es estos helenistas, ¿no? Judíos que les gustó la cultura helénica, se dejaron influenciar por eso y más bien prefirieron irse de ese lado, se aliaron con el imperio seleucida. Y de hecho también algo que vemos es que, pues, y algo que es bastante natural es, oye, estos ya se están codeando con los gobernantes seleucidas, pero siguen siendo judíos, ¿no? Y tienen esta carga de que su pueblo es otro. Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor, como pueblo, yo quiero ser el gobernante de un territorio dentro del como de imperio seleucida, de una cultura helénica, ¿no? Lo ven como algo más poderoso y de hecho hasta ellos incitan, como dices, a la conversión, porque aquí era... Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué les atraía a estos judíos de las clases más altas que estaban gobernando? ¿Por qué les atraía tanto el helenismo? Y yo creo que la respuesta es la que ya dimos. Es la misma razón de que a los greco-macedonios no les gustaba el judaísmo. Cuando tú consideras una pirámide social, ¿no? Tienes hasta abajo la gente más pobre y hasta arriba la gente con más dinero y más poder. La ley de Moisés no fue elaborada para beneficiar a la gente de hasta arriba. La ley de Moisés nace en una revuelta de esclavos. Entonces, naturalmente que conforme asciendes en la pirámide social,
la ley de Moisés se va volviendo menos y menos atractiva, ¿no? Para las personas que ocupan esas posiciones. Pero también una cosa que creo que sucede es que no necesariamente que toda la gente que está hasta arriba... No, yo no hace dije eso. toda. No, nunca dije toda. Pero ni siquiera, pero también lo que sucede es que los mismos helénicos que tienen el poder, pues con quién van a impulsar a que tomen esas posiciones, ¿no? Claro. Los que se alían más ideológicamente con ellos, Esa es una observación muy importante. ¿no? Entonces también los que llevan a gobernar, llegan, cuando están gobernando con un poder más grande arriba de ellos, pues bueno, al que tienes una ideología que choca más conmigo, pues no voy a apoyar a que él tome una posición Sí, de poder, ¿no? yo lo diría así. O sea, si la estructura política es una en la que el pueblo judío está siendo gobernado por una mayoría no judía, que es el caso una vez que el imperio seleucida conquista Jerusalén, pues esa es la condición en la que están. Entonces hay gobernantes locales judíos, pero encima de ellos está el emperador seleucida. Tienen, ¿no? un jefe, ¿no? Digamos. Tienen un jefe. Y entonces cuando tienes esa estructura, el jefe obviamente tiene mucho poder para decidir quién va a terminar gobernando localmente a los judíos, ¿no? ¿A qué judíos les va a tocar gobernar localmente a los judíos? Pues el de hasta mero arriba, que es el emperador seleucida, tiene mucho poder para determinar eso. ¿Y a quién va a favorecer? Pues es lógico esperar que va a favorecer a aquellos judíos que parecen más afines a la cultura del propio emperador, que parecen compartir los mismos valores, las mismas metas que el emperador no judío ya persigue, ¿no? Y creo que esa es una observación muy importante, porque la condición de los judíos durante muchísimos siglos ha sido precisamente esa. Ha sido una situación en la que tenemos al pueblo judío como una minoría viviendo en un estado que es gobernado por una población no judía, que además ve a los judíos con sospecha, con enemistad, etcétera. Y pues es la misma situación que había en el Imperio Seleucida, de que uno puede esperar, es razonable esperar que la gente que realmente gobierna a nivel que gobierne el Estado, ellos van a preferir y van a propiciar a gente dentro de la comunidad judía que está más de acuerdo con ellos que con la ley de Moisés, que está asimilándose a la cultura de la clase gobernante, de la sociedad gobernante, como estaba sucediendo en el caso de la historia que se narra en el libro de los Macabeos, que los que gobernaban a los judíos eran helenistas y andaban adoptando todas las costumbres y los valores y la forma de pensar de la cultura helénica, ¿no? Yo ahora creo que son grandes lecciones del liderazgo judío. Yo quiero pasar a hablar un poco de Matatías, de Matitiau, ¿no? Y entonces recordar que bajo todo este contexto llegan fuerzas militares del Imperio Seleucida a hacer que los judíos y judíos observantes a la fuerza cometan idolatría. Correcto. ¿no? Y abandonen su fe, ¿no? Los hacen y hasta de una forma simbólica para en donde más les duele, para que dejen su judaísmo detrás, ¿no? Claro. Entonces hay esta historia y es donde empieza la revolución, que llegan el ejército seleucida a Modín, y pues lo que quieren es, y así lo habían hecho en diferentes pueblos, pues es convertir a toda la comunidad, ¿no? Que toda la comunidad... Desconvertir, más bien. Como, sí, más bien convertir al idólatras, ¿no? Al sí. helenismo. Entonces la forma de hacerlo es congregaron a todos en el templo de Modín, digamos, local, y pues llaman al líder de la comunidad, ¿no? Al que era reconocido por todos como el líder. El que ya tenía el cargo. El que ya tenía el cargo, el que tenía el prestigio, que todos lo siguen. Oye, pues, ¿qué hacemos ante esto? Y era Matitiau, ¿no? Matatías. Y lo que lo dicen, lo llevan al templo. Era sacerdote Matitiau, ¿cierto? Era sacerdote, creo. Sí. Y le dicen, y traen un cerdo, y lo ponen en el templo, en la Tebá, en donde normalmente se lee la Torah, la ley de Moisés, y le dicen que vaya y él lo sacrifique, ¿no? El simbolismo esto para el pueblo judío es claro. O sea, es como denigrar toda tu tradición, todo tu sentido. Pero Torah, además es como quemar tu pasaporte, porque no el pasaporte que te da identidad nacional. ¿Por qué? Porque la forma de identificar a los judíos para muchísima gente
incluyendo para los judíos, era fijarse en la dieta, ¿no? Entonces, cuando tú veías que alguien no comía puerco, entonces sabías, pues ese es un judío. Entonces, a la hora que los obligas a sacrificar un cerdo y comérselo, es como si quemaran su pasaporte, ¿no? Yo ya no puedo ser judío, ya me comí un cerdo. Sí. Lo que estoy anunciando es que perdí mi identidad. Por eso los hacían sacrificar cerdos. Y entonces, y lo que vemos ahí, y obviamente si lo hubiera hecho Matatías, pues tiene un impacto sobre toda la comunidad donde pues ven hoy a su líder, a su sacerdote que está sacrificando un cerdo. Oye, pues ¿qué voy a hacer yo, no? Claro. ¿Qué fuerza me da a mí? Yo también, pues, te incita a rendirte, ¿no? Sí, si el sacerdote ya dobló las manos, pues... Sí, ¿no? Y entonces Matatías es el que tiene la fuerza de simplemente rehusarse a hacerlo, ¿no? Y se rehúsa a hacerlo, y de repente llega, y es curioso, porque llega otro judío de la congregación, y dice como, si tú no lo vas a hacer, lo hago yo. Lo hago yo. Y parece, como está descrito, como si no tenía mucho escrúpulo al hacerlo, como que ya le parecía que le estaba diciendo a Matatías, ya déjate de tonterías, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Y ante eso Matatías dice como, dándose cuenta de, oye, si hacemos esto ya perdimos. Claro. Va a desaparecer el pueblo judío. Claro. Como judíos. Como judíos. O sea, claro. Lo que desaparece es la ley de Moisés. Claro. Y dice, y lo mata, ¿no? Lo mata dando una demostración clara a toda su congregación de, oye, no podemos abandonar esta lucha. Y si, a pesar de que no somos violentos por naturaleza, si lo que tenemos que hacer es ir a la guerra, matar al que nos está tratando de destruir toda nuestra ideología, nuestra ley de Moisés, lo vamos a hacer. Entonces, lo mata, incita a toda la congregación y dice... Y los llama a irse al campo, ¿no? A empezar una revolución. Y les enseña a pelear en Shabbat. Sí. Eso también es cierto, porque los greco-macedonios estaban aprovechando que los judíos no se permitían pelear en Shabbat para masacrarlos. Entonces, Matatías les enseñó que no, que cuando tu vida está en juego, puedes pelear en Shabbat, no puedes darle esa ventaja al enemigo. Sí, claro, después de que hay una masacre en Shabbat, a la siguiente dice, oye, ya no nos vamos a dejar, ¿no? Exacto. Y entonces, y es impresionante cómo empiezan. Y en ese momento, era una pequeña congregación, era un pequeño líder de un pueblo, no estaba sucediendo esto en Jerusalén. Claro. No se veía el camino de cómo ganen, ¿no? Estaban rodeados de puro helenista, no nada más... Cualquiera hubiera predicho que iban a perder. Pero aún así deciden pararse y pelear, hasta la última instancia. Y este movimiento empieza a agarrar cada vez más fuerza. Y aparte lo que es curioso es que se dan cuenta, cuando dice Matatías, nos vamos a ir al campo a unirnos, dice que fueron al campo y ya había más gente ahí. Lo que te dice es... ¿Ya había corrido la voz o qué? Ya había corrido... No, pero no nada más de él, no, porque lo que dice es como que no fue nada más de él. Ok. Había otra gente dispersa ok. que también estaban, que también estaban en esta pelea. Sin embargo, no estaban organizados. No se habían unido. No se habían organizado. Y un poco el darte cuenta de cuando él se para a decir, piensa que está solo. Claro. Y luego se da cuenta que no, que hay más gente. Que no está solo, lado, claro. ¿No? Y es como en todas esas películas medievales cuando están a punto de destruir al rey y a los pocos soldados que quedan. Y en la colina, ¿no? Vienen los aliados en el último momento a salvar. Así fue. Y ahora... Pero aún así, obviamente, tenían una inferioridad numérica abismal. Y pues te narran los libros. Y en armas, y en entrenamiento. En todo estaban en desventaja. Sin embargo, pues deciden salir a pelear, y pelear por su vida. Y empiezan a hacer ataques que cada vez les dañan más. Les dañan más a los seleucidas. Al punto que logran tomar Jerusalén, ¿no? Y entonces logran tomar Jerusalén y tomar el templo, ¿no? El templo que estaba lleno de idolatría, que había dejado de ser el templo. Lo habían profanado. Y ya no honraba la Torá, ¿no? Y bajo ese contexto es donde... Y Matatías no era el sacerdote supremo. No tenía... En ese momento ya era Yehuda, ya había muerto Matatías, no era su hijo. Tenía 5 hijos que llega y él no tenía el rol de hacerlos, de cuidar el templo. Entonces llega y dice que quita, te narra que quita los ídolos. Y hasta de cierta forma dice que no sabe ni qué hacer con eso, porque lo está quitando, está en un lugar sagrado y dice, los vamos a guardar aquí para que luego nos digan qué hacer. Porque
Dice, oye, esa era algo... ¿Cuál es el ¿cuál es procedimiento proceso, no? correcto? Ajá. Pero sabe que tienen que prender las velas. Eso está muy claro, explícito en la Torah, que hay una, Tienen que estar la menorá, iluminada la menorá. iluminada la menorá por siempre, ¿no? Le llaman Ner Tamid, la luz eterna. Lo prende. Y prende la menorá, pero este punto donde llega, lo primero que hace es, oye, vamos a rededicar el templo a Dios, a la ley de Moisés. Y entonces, el simbolismo es, y el acto más simbólico es, prende la menorá. Pero lo prende y tiene un aceite. Y esa luz nunca se debe apagar. Y tiene un aceite para un solo día. Y no tienen una forma de llegar al aceite que viene, digamos, Sí. en camino. Va a tardar 8 días. Pero entonces ahí yo lo que veo, y aquí el milagro que recordamos, es que el aceite duró los 8 días y que nunca se apagó esa luz. Pero la fuerza de este milagro de la luz es una que te dice, es en el momento en que rededicaron el templo, ¿no? Y recordar esta pelea, esta lucha de que pelearon contra todas las pronósticos y realmente sin tener ni siquiera una perspectiva de cómo iban a ganar. Simplemente no voy a dejar que el judaísmo muera, no voy a dejar que la Torah muera. Y lograron ser exitosos. Pero también es una forma donde lo hicieron de una forma un poco con pocos precedentes en el judaísmo. Tomar el templo y ahora rededicar al templo de una forma donde nunca había sucedido. Claro, estaban, de cierta forma, tuvieron que reinventarse ahí. Correcto. Ajá. Y yo lo que veo en el milagro del aceite es que lo debemos de recordar como una señal de Dios, a decirle, El permiso. tú están haciendo lo correcto. Sí, es el como, permiso. exacto, es como que a ver lo que hicieron, porque a lo mejor podía haber gente que tuvo duda, Aquí oye, te se da. fueron a pelear, se fueron a matar, y de repente es esto donde dices, no, a ver, esto sí era santo, sí estaban peleando de la forma adecuada. Bueno, aquí me gustaría meter el detalle de por qué se celebra la fiesta de Hanukkah. Porque todos estos detalles que estamos platicando y los detalles de la fiesta se celebran porque el libro de los Macabeos fue escrito para los judíos de Egipto. Los judíos de Jerusalén querían que los judíos de Egipto, que era una población gigantesca, también celebraran la fiesta de Hanukkah. Entonces, el libro de los Macabeos es para que se enteren de lo que pasó y para que adopten la fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Porque estaban tratando de institucionalizar la fiesta de Hanukkah, para que nunca nadie se olvidara de esto. Lo que es muy interesante aquí es que se institucionalizó la fiesta, la evidencia es que se celebra cada año. Los detalles de se tiene que celebrar la fiesta y la fiesta es así y asado y todo eso, está en el libro de los Macabeos. Sin embargo, el libro de los Macabeos como tal no fue canonizado por los rabinos. Entonces, no forma parte de la literatura, digamos, estándar que se contempla dentro del pueblo judío. Los que sí lo canonizaron fueron los cristianos. Entonces, en la Biblia cristiana te encuentras los libros de los Macabeos. Y creo yo que esta tradición de no leer el libro de los Macabeos, por no haberlo incluido en el canon rabínico, ha tenido la consecuencia de que todo este contexto político ha tendido a perderse, ¿no? Y por lo tanto también estas lecciones que nosotros hemos estado discutiendo han caído en segundo plano o de plano ni se registran, ¿no? en la conciencia de muchísimos judíos. Entonces, quizá una manera de restaurar estas lecciones y la conciencia de lo que fue Hanukkah y de todas estas lecciones de Hanukkah para el momento presente y para la interpretación de muchos eventos en la historia del pueblo judío, quizá todo eso se pueda restaurar si simplemente volvemos a leer los libros de los Macabeos, ¿no? Entonces, yo invito a todo el público que estamos en esta, o en cuál estamos en esta, yo invito a todo el público, judíos, cristianos, lo que sea, lean los libros de los Macabeos, son interesantes, son difíciles de leer desde el punto de vista emocional, porque es como si uno estuviera leyendo sobre
sobre Shoah. Los crímenes de los greco-macedonios son unos crímenes enormes del tamaño de lo que hizo Hitler, del tamaño de lo que hicieron los romanos en una etapa posterior. Y la crueldad de los greco-macedonios, la forma como torturaban a la gente a muerte, es muy difícil de leer. Pero es importante hacerlo para que podamos ver que este tipo de ataques no son nuevos, ¿no? Estos ataques contra el pueblo judío son muy viejos y que la estructura política que explica esos ataques la tenemos en el mundo moderno como la teníamos en el mundo antiguo. Es decir, que la ley de Moisés es una amenaza para la gente que nos quiere oprimir y por lo tanto la gente que nos quiere oprimir ataca al pueblo judío. Entonces, y creo que es importante leerlo para ver todos estos paralelismos y para poder justamente absorber estas lecciones. No es difícil leerlo en el sentido práctico. En el sentido emocional es muy difícil, pero en el sentido práctico ustedes buscan Libro de los Macabeos en internet y lo van a encontrar instantáneamente. Si ustedes son cristianos y tienen una Biblia cristiana en su casa, lo más probable es que esté incluido el Libro de los Macabeos. Entonces, no, desde el punto de vista, digamos, práctico, es muy fácil leerlo y creo que sería muy bueno que todos adquiriéramos esta tradición de leer el Libro de los Macabeos y reflexionar sobre las lecciones de Hanukkah. Sí, totalmente. Creo que eso es lo que podría tener este impacto y realmente darle mucho más sentido también a la celebración y a toda la historia de este aprendizaje. Así es. Y otro punto que nada más no quiero dejar de mencionar, que también nosotros normalmente en Hanukkah recordamos más el ataque principalmente liderado por Anteojos Epifanes. Uh-huh. Y esta primera toma con Yehuda a Macabí, Yehuda el Macabeo. Aclárales que Antíoco Epífanes era el emperador del imperio seleucida. Sí. Pero realmente es eso, y cuando toman el templo. Y como que normalmente en la historia o el colectivo, me acuerdo yo lo que había aprendido de chico, allí acababa. Pero realmente los libros de los Macabeos tienen mucho detalle, y no nada más mucho detalle sobre eso, sino eso es solo una parte. Después narra todas estas batallas posteriores, después de que ya tenían el templo en sus manos. Para establecerse otra vez. Porque eso fue, oye, ya lo tomamos, pero ahora, ¿cómo nos establecemos? ¿Cómo gobernamos después? Así es. Y hubo muchas otras guerras posteriores. Y algo a mí que me hace... Bueno, es que tuvieron que expulsar a los greco-macedonios de todo el territorio. Sí. Y luego, de hecho, les arrebataron territorio a los greco-macedonios que ya no era parte de la patria ancestral del pueblo judío. O sea, acabaron creando un estado mucho más grande que el original reino de Judá. Y algo a mí que se me hace muy importante y creo que también es una fuerte lección para el día de hoy, es que, pues en un inicio, primero los seleucidas dijeron, no, pues fácil, vamos contra estos judíos a tomarlos, somos el imperio más grande, no hay tanto problema. Después de cómo pelearon los macabeos, todo el mundo les tenía miedo. Pero por otro lado, los diferentes imperios, porque como dices, no eran nada más los seleucidas, había diferentes gobiernos greco-macedonios, los ptolomeos, empezaron por un lado a temerles a meterse con los macabeos, por otro lado a respetarlos, y por otro lado a querer honrarlos. Recuerdo que en los libros de los macabeos en algún momento dice donde había 2 o 3 facciones que estaban en conflicto entre ellos, que estaban mandándole regalos a los judíos para ver, oye, por favor, alíate conmigo. Yo te quiero tener de mi lado. Claro, ¿no? Tú peleas muy bien. Correcto, ¿no? Entonces ahí es donde vemos cómo la forma en la que nos debemos de ganar el respeto y de realmente de tomar el lugar es simplemente enfrentarnos a nuestros enemigos de una forma fuerte y clara, ¿no? A pesar de que parezcan estos muy grandes, muy poderosos. Bueno, cuando te quieren destruir, te tienes que defender. Y es algo, sí, y es algo que es la única forma de sobrevivir. Y es esta prueba que tenemos, que gracias a Dios el pueblo judío lo ha podido hacer una y otra vez. Y aquí seguimos, pero aquí siguen nuestros enemigos. Sí, quiero señalar un detalle que he leído historiadores que opinan, y la evidencia es muy buena, que bueno, por un lado, el Estado asmonio o macabeo tenía una política exterior muy activa para proteger a las poblaciones judías que estaban fuera del Estado. Por ejemplo, había una población de judíos muy grande en Egipto y
estos historiadores opinan que esa política exterior ayudó a que Egipto no atacara a el Estado macabeo. Porque a Egipto se le antojaba, por supuesto, ese predio, pues se lo habían peleado con el Imperio Seleucida. Pero había una población de judíos muy grande adentro de Egipto y el Estado macabeo trabajó duro para crear una relación con esos egipcios, con esos judíos egipcios. El libro de los macabeos, como te estaba yo explicando, es precisamente uno de esos esfuerzos, porque le estaban invitando a los judíos egipcios a adoptar una fiesta que se había declarado en Jerusalén. Entonces estaban invirtiendo en crear lazos de lealtad hacia el Estado judío entre los judíos egipcios, y hay historiadores que opinan que eso fue muy exitoso y que por eso los egipcios nunca atacaron al Estado macabeo, porque tenían miedo de que eso produjera una sublevación dentro de Egipto. Impresionante. Cada vez vemos la cantidad de lecciones de aprender en los libros de Macabeos y en la historia de Hanukkah. Espero que esto les haya dado un sentido más grande, incitado principalmente a leer los libros. Creo que es una experiencia que lo debemos de hacer, sumamente importante, como dice Francisco. Son difíciles, especialmente algunas secciones, pero las lecciones son sumamente importantes. Muy importantes. Y no podemos dejarlas pasar, y por eso es que tenemos este esfuerzo de recordarlo año con año, a recordar las lecciones más allá. Y pues bueno, queremos agradecer a todo nuestro público acompañarnos el día de hoy y desde el inicio de este programa. Este programa especial será el último que tendremos en este año. Tendremos una pausa por las vacaciones, por fin de año. Igual, recuérdales del curso, porque eso pone en contexto lo que pasó en Hanukkah. Muy bien. Eso sí, totalmente. En este momento es el mejor momento para tomar el curso. Le dará un sentido y una explicación a todo esto que dijimos mucho más grande. Si podemos poner la liga del curso, no sé si estén. Y pues bueno, estarás dando también un tour de conferencias que luego ahí les estaremos. El hecho que nos vayamos, pongamos una pausa a estas grabaciones no significa que no seguimos produciendo contenido. Primero Dios, habrá mucho más todavía que tenemos que decirles. Les damos muchas gracias por su apoyo. Les deseamos un excelente fin de año. Gracias.